hablando, ¿no es cierto?, de la célula, pero ahora nos vamos a estar refiriendo, ¿no es cierto?, desde las moléculas más básicas, incluso las que se consideran sin vida, ¿no es cierto?, y hasta llegar hasta su función específica, ¿no es cierto?, vamos a estar señalando para qué van a ser utilizadas en nuestro cuerpo principalmente, y también, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando, refiriéndonos al metabolismo que va a llevarse a cabo en nuestras células, entre otras cositas, ¿ya? Principalmente vamos a estar hablando de estas moléculas, ¿no es cierto?, y relacionarlas con el funcionamiento celular y la nutrición, ¿ya? Entonces, partimos con esta diapositiva de acá, ¿no es cierto?, que nos va a servir un poco para señalar a qué me refería. Entonces, vamos a partir definiendo, ¿no es cierto?, estos niveles de organización biológica de los seres vivos. Ya vamos a tener como el grado de evolución o grado de diferencia, ¿no es cierto?, de organismo, desde el más pequeño ya hasta todo el conjunto de ellos. Como, ¿no es cierto?, vamos a señalar al átomo, que va a ser, ¿no es cierto?, los elementos químicos. Cada átomo, ¿no es cierto?, como va a ser el átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno, el átomo de carbono, van a ser los elementos químicos que se van a considerar incluso elementos sin vía, inertes, que al estar unidos posteriormente, ¿no es cierto?, formando enlaces, van a poder formar compuestos, moléculas, que también se pueden considerar inertes, porque van a estar formando parte quizás, ¿no es cierto?, de la H2O, puede ser, ¿no es cierto?, el agua, el CO2, el dióxido de carbono, ya otras moléculas más complejas, la glucosa, ¿no es cierto?, el C6, C6H6 O6, algo así, ¿no es cierto? Me confundí un poco. Eh, Todas estas moléculas, ¿no es cierto?, van a estar formando parte de este rango de organización, ¿ya? Y se considera sin vida todavía. Posteriormente, ¿no es cierto?, estos nutrientes que pueden ser también, ¿no es cierto?, las glucosas, los polisacáridos, van a estar formando parte después de los organelos celulares, ¿no es cierto?, que es lo que vimos en la clase pasada, que van a estar cumpliendo distintas funciones en las células, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, las células, ahí, de aquí para adelante, ¿no es cierto?, ya podemos considerarlo un organismo vivo, ¿no es cierto?, porque las células van a tener este ADN, ¿no es cierto?, estas características que le van a permitir generar una reproducción, también le van a permitir estar generando una relación con la o sea, no con la sociedad, sino con su ambiente, ¿no es cierto? Va a tener, va a responder a estímulos, a eso me refiero, y va a estar generando también descendencia, va a estar creciendo, desarrollándose, ¿no es cierto?, las células, y puede generar, ¿no es cierto?, duplicarse, o en el caso de ser célula reproductiva, ¿no es cierto?, reproducirse. También, ¿no es cierto?, estas células en conjunto ya van a estar generando tejidos más complejos, ¿no es cierto?, órganos más complejos, como pueden ser también los huesos o los distintos órganos de nuestro cuerpo. También, ¿no es cierto?, van a estar generando aparatos o sistemas ya más complejos, ¿no es cierto?, el conjunto de huesos, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema cardíaco, etcétera, circulatorio. O ya, ¿no es cierto?, formando a un organismo, ya que va a ser, ¿no es cierto?, un individuo, que van a ser distintas especies, ¿no es cierto?, como podemos conocer, que van a estar formando distintas poblaciones, ¿no es cierto?, que es el conjunto de estas mismas especies, ¿ya? Y que estas mismas especies pueden estar viviendo, conviviendo con otras, y pueden estar formando una comunidad, ¿ya? En donde ya se van a estar generando, ¿no es cierto?, estas cadenas alimenticias, ¿no es cierto?, también con los vegetales, con lo inerte, ya van a generar un ecosistema, todas las especies. Vamos a tener, ¿no es cierto?, todas conviviendo y dependiendo de ellas. Y cuando ya lo ubicamos, ¿no es cierto?, en el planeta Tierra, vamos a tener la biomasa, ¿no es cierto?, que va a ser
todo el lugar, ¿no es cierto?, de la biosfera en donde se produzca vida, o donde exista vida, la biosfera, la capa de la Tierra, ¿no es cierto?, en donde existe vida, o también se conoce como la biomasa. Entonces, ¿no es cierto?, aquí en esta imagen partimos hablando desde lo más pequeño, ¿no es cierto?, que va a ser igual lo fundamental, porque de esto va a estar formando parte, ¿no es cierto?, de esto igual. ¿Por qué? Porque estos mismos átomos, ¿no es cierto?, van a ser los que van a ir formando, estos átomos van a estar formando moléculas y estas moléculas van a estar formando organelos celulares, estos organelos celulares van a formar parte de las células y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, vamos a estar señalando la importancia de estos elementos, ¿ya? ¿Para qué? Para la formación, ¿no es cierto?, y el funcionamiento bien de estos organismos, ¿no es cierto?, que se van generando posteriormente. Entonces, vamos a partir hablando de los bioelementos, que son elementos químicos, ya que forman parte de la materia de los seres vivos, por eso se denominan bioelementos, ¿ya? Elementos químicos que van a formar parte, ¿no es cierto?, de la materia de los seres vivos. Y en primer lugar tenemos bioelementos primarios, que representan el 99% de la masa de las células, o sea, toda la mayoría, ¿no es cierto?, va a estar compuesta de estos elementos. Y van a ser principalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ya que se van a estar presentes en el agua también, el nitrógeno, ya hay en menor proporción el fósforo. Ahí están el C, ¿no es cierto?, es el carbono, el H, el hidrógeno, el O, el oxígeno, el N, el nitrógeno y el P, ¿no es cierto?, el fósforo. Y van a estar presentes en algunos fosfolípidos, en los dientes, etcétera. Y el azufre, también el S, va a estar formando parte de algunas proteínas y enzimas. Ya estos van a ser algunos de los elementos que van a estar formando parte, ¿no es cierto?, de los seres vivos. Y ahí van a estar representando, ¿no es cierto?, el 99% de la masa de las células. Estos van a estar formando parte principalmente de los carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, también vamos a tener estos elementos secundarios, ya que son bioelementos porque son parte de los seres vivos, se encuentran en cantidades inferiores, ¿no es cierto? Habíamos señalado que estas se encuentran en un 99%, la mayoría, ¿no es cierto?, de las células, pero estos se encuentran en menor cantidad, ya, pero igual son necesarios. Pero acá, por ejemplo, tenemos elementos como el sodio, ya que se va a obtener nosotros, el sodio lo obtenemos de la sal, ¿no es cierto? Esta sal que estábamos hablando, que hablamos, ¿no es cierto?, la sal de mesa, que no necesariamente la requerimos en altas cantidades, ya por lo tanto no es recomendable consumir mucha sal. Y se encuentran en niveles superiores al 0,1%. ¿Ya? Elementos entonces generalmente se van a encontrar en forma iónica. ¿A qué se refiere en forma iónica? Con estos signos, ¿ya? Van a estar positivos o negativos, ¿no es cierto? Y eso significa que ganaron o perdieron electrones, ya la forma iónica. Van a ser elementos, ¿no es cierto?, como el sodio, como el litio, como el calcio, como el potasio, el magnesio y el cloro, ya que van a ser elementos que van a participar principalmente en la bomba, ¿no es cierto?, de intercambio iónico que se genera, ¿no es cierto?, para el intercambio de energía también, y entre otras funciones también el calcio va a estar participando, ¿no es cierto?, en la formación de nuestros huesos, y otros elementos también son parte importante en las vitaminas, ¿no es cierto? Con las vitaminas, ¿no es cierto?, van a estar formando parte también de algunas enzimas que van a ser importantes también. Entonces, aquí están los elementos secundarios, el calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y el cloro.
Y también vamos a tener estos oligoelementos que serían como los terciarios, ¿no es cierto?, que se refieren a los elementos que van a ser inferiores al 0,1% y igual son necesarios para el correcto funcionamiento de los seres vivos, ¿ya? Elementos también como el zinc, el hierro, el flúor, el azufre, ¿ya? Aquí se repiten algunos de acá, pero se refieren, ¿no es cierto?, a que igual se encuentran bajo el 0,1%. ¿Ya? Pero por ejemplo acá faltó mencionar el zinc, el flúor, el hierro, el azufre también en baja cantidad. Entonces, en este cuadro a continuación vamos a tener qué función van a estar cumpliendo, ¿no es cierto?, estos elementos secundarios y primarios en estas células, en nuestras células. Principalmente está explicando aquí los secundarios, ¿no es cierto?, los minerales, que son los que estuvimos viendo acá. El calcio, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro, el cobre, el hierro. ¿Ya? Entonces vamos a partir, ¿no es cierto?, con el calcio, el cual ayuda, ¿no es cierto?, en la musculatura, ¿no es cierto?, dispara la contracción muscular y también es un mensajero en procesos metabólicos. Ya trabaja como mensajero en procesos metabólicos. El fósforo es componente de los nucleótidos y ácidos nucleicos, ya eso se refiere a los componentes del ADN. Por lo tanto, vamos a requerir fósforo, ¿no es cierto?, para estar eh, formando ahí más ADN, ¿no es cierto? Y eso se va a requerir formar siempre que se quiera generar otra célula. Ya se va a requerir formar más ADN. Por lo tanto, se van a requerir elementos de fósforo. Potasio, que es la letra K, contribuye a mantener diferencias de potencial eléctrico, ¿no es cierto? Este es el potencial eléctrico que se mantiene activo siempre, ¿no es cierto? Al igual que la de sodio y potasio. El azufre, ¿no es cierto?, va a ser componente de los aminoácidos, ¿no es cierto?, al igual que el fósforo, por lo tanto vamos a requerirlo constantemente. El sodio contribuye a mantener el equilibrio hídrico de las células. Ya ayuda, ¿no es cierto?, en los procesos de osmosis en nuestras células, para mantener el equilibrio de agua. El hierro ayuda como transportador electrónico en reacciones redox. Ya puede ser utilizado, ¿no es cierto?, también el hierro en la formación de algunas células de nuestro sistema inmune y principalmente de una transportadora del oxígeno, de la hemoglobina, es formada por hierro, ¿ya? Y ayuda al transporte principalmente de oxígeno en nuestro sistema circulatorio. También tenemos al cobre, que es componente de algunas enzimas de nuestras células, ya que van a estar ayudando en alguna digestión, en alguna síntesis de proteínas. Los saco y los dejo de ladito o me quedan ahí. No como eso, que se me enredan. También tenemos el yodo, que es componente de nuestra hormona, de nuestra glándula tiroidea, ya se ve afectada la falta de yodo en la generación de la sustancia de la hormona tiroidea. Por lo tanto, es importante a veces mantener el consumo de ella. Y el magnesio es cofactor de la fotosíntesis en el caso de los vegetales. Entonces, chiquillos, vamos a ver ahora unas preguntitas breves, ¿no es cierto?, para estar señalando lo que estuvimos viendo, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, los niveles de organización, eh, por qué se consideran vivos algunos elementos o conjunto de ellos, las diferencias entre los bioelementos primarios y secundarios y las funciones que cumplen los bioelementos. ¿Ya? Entonces voy a dar unos minutitos, chiquillos, para que puedan estar analizando estas preguntas y la puedan estar respondiendo a través del chat. Ya la idea es que igual les demos tiempo para que puedan generar algunas respuestas
y podamos discutirlas, ¿ya? Entonces voy a dar un minutito para que si quieren participar puedan estar respondiendo las preguntas en el chat, ¿ya? O después, no sé si es que tienen el momento, pueden activar su micrófono. Ya, chiquillos, a ver, salió algo por ahí en el chat, así que podríamos Nada. partir. Nada todavía. Ah, ya. Vamos a esperar un poquitito. Dice la número uno. Vamos a leer las preguntitas a ver si van llegando algunas respuestas posteriores ahí. Número uno dice: ¿por qué decimos que los niveles de organización atómico y molecular son niveles abióticos? ¿Ya? ¿A qué se refiere con niveles abióticos? A niveles sin vida. ¿Ya? ¿Por qué decimos entonces que estos niveles de organización de átomos o de moléculas son niveles abióticos? Está muy relacionada con la pregunta número 2, que dice: ¿cuáles son los atributos que identifican a los seres vivos y lo hacen diferentes de la materia inanimada, inerte, sin vida? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los atributos que caracterizan a los seres vivos como vivos? ¿Por qué los señalamos así? A eso se refieren estas preguntas. Entonces, ¿por qué decimos que los niveles de organización atómico y molecular son niveles sin vida o inertes o abióticos? Y en la 2 dice: ¿cuáles van a ser las características que van a identificar a los seres vivos como tales, ¿no es cierto? Como materia viva, ¿ya? Y lo hacen diferentes de la materia inanimada, que no tiene vida. A eso se refieren las preguntitas, a ver si me llega alguna respuesta, chiquillos, por el chat o si quieren activar su micrófono.
Profe, buen día. Hola, buenos días. Dígame. La primera respuesta sería porque las estructuras propias de estos niveles, átomos y moléculas, no están dotadas de los atributos de la vida. Correcto, ¿no es cierto? Estos elementos, las moléculas, no están dotados. Están capacitados, ¿no es cierto? Y relacionados con un ser vivo aún. Ya están formando parte de los seres vivos, pero no son un ser vivo en particular, ¿no es cierto? Van a ser pequeños elementos sin vida, ¿no es cierto? Minerales, como van a ser el cobre, ¿no es cierto? Como que lo podemos ver ahí, un elemento inerte, ya el hierro, etcétera. El PSQ, porque es cobre. Ahí está. Ya. Entonces, muchas gracias por participar ahí. Más que nada podemos señalar eso, ¿no es cierto? Estos niveles de organización, tanto atómicos o moleculares también, ¿no es cierto? Podemos señalar la glucosa, otros sacáridos, ¿no es cierto? El almidón, el glucógeno, van a estar formando parte de los nutrientes de las células, para formar después, posteriormente, ¿no es cierto?, los organelos, las células, y por lo tanto no se consideran aún seres vivos, sino que solamente van a ser componentes de ellos. Muy bien. Entonces, la 2, ¿cuáles son los atributos que identifican a los seres vivos y los hacen diferentes de la materia sin vida, inanimada? El metabolismo, la reproducción, crecimiento, forma y tamaño, irritabilidad y composición química. Muy bien, ¿no es cierto? Se generan o desarrollan, ¿no es cierto?, muchos procesos vitales en su desarrollo, Los que yo como le nombré mencionó, ¿no es supuestamente son los más importantes, ¿verdad? claro, ¿no es cierto?, el metabolismo, me mencionó mucho, ya se me perdió. ¿Metabolismo me lo puede Ya, repetir? metabolismo, reproducción, ¿Ya? crecimiento, forma y tamaño, irritabilidad y composición química. Crecimiento, composición química ahí se referirá como al cambio que van teniendo, ¿no es cierto? O van teniendo ahí diferentes minerales, ¿no es cierto?, dentro de ellos. Tamaño y forma, me señala ahí. Sí, irritabilidad y composición química. Ahí, más que nada, ahí como la irritabilidad también es como se refiere a, a responder a estímulos. Generalmente un ser vivo tiene que caracterizarse por estar respondiendo o generando algo también en su ambiente, ¿ya? Irrita, irritabilidad. Vamos a ver. Muy bien, chiquillos, gracias por estar participando. Sigamos entonces, nos faltan dos preguntitas. Dice, ¿en qué se diferencian entonces los bioelementos primarios y secundarios? Ya
simplemente identificar esta diferencia, ya claramente unos van a ser más importantes que otros. ¿Por qué? Ya porque van a generarse esta diferencia entre los elementos primarios y secundarios. Profe, los bioelementos primarios son los que conforman mayormente la materia viva, casi el 95% de la masa total. Y los Excelente. secundarios son el 4,5% y se encargan de formar moléculas como las proteínas, los aminoácidos, entre otras, que se encuentran dentro de las células. Ya, son como para funciones igual más específicas a veces los minerales, algunos. Entonces, algo así, ¿no es cierto? Que estos elementos primarios son más importantes, claramente, ¿no es cierto? Van a estar formando parte del 95% de los seres vivos y en cambio los secundarios, ¿no es cierto? Ya son, tienen una menor proporción, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, porque van a estar ocupando y van a estar formando parte, ¿no es cierto?, de elementos como van a ser parte de algunas más específicos, ¿no es cierto?, de las células. De las proteínas, de los aminoácidos, entre otros. Claro. Proteínas, como algunas enzimas, algunos aminoácidos, como el mismo ADN, que va a necesitar, como el ejemplo, el fósforo, los nucleótidos que mencionamos, entre otros. Ya estuvimos viendo igual las distintas funciones que van a cumplir estos minerales en este cuadrito. Gracias. Entonces, nos falta la última. Dice, ¿qué tipo de funciones cumplen los bioelementos? Ahí estuvimos hablando, anticipándonos un poquito, pero algunas funciones que podríamos atribuirle, algún elemento que podríamos señalar de las que estuvimos viendo ahí, que se nos quedó más grabada, ¿no es cierto? Que queramos mencionar para que no se nos olvide también. Profe, la función principal de los bioelementos es ayudar al organismo donde se encuentran a sobrevivir. Por ejemplo, el carbono, el magnesio, el zinc. El zinc. Y cada célula está compuesta de diferentes biomoléculas. Los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, etc. Y los bioelementos representan una unidad de átomo. Me dijo hartas cositas. Ya, entonces, claro, ¿no es cierto? Van a estar ayudando al organismo a cumplir distintas funciones específicas, ¿no es cierto? Pero la idea es que me señalara como alguna función específica de algún elemento, ¿ya? Como que igual no me mencionó como alguna específica. ¿O sí? No agarré una específica. La idea es que fuera como específica, pero van a estar, ¿no es cierto?, mencionando, van a estar cumpliendo alguna función que van a ayudar a sobrevivir.
¿Cuál podríamos ejemplificar, ¿no es cierto?, en específico? El fósforo, ¿no es cierto?, el P, vamos a colocarle ahí, fósforo, por ejemplo, forma parte de los nucleótidos y eso significa, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no es cierto?, en la estructura del ADN. Ahí tenemos el potasio. ¿Para qué nos servirá el potasio, chiquillos? Para los calambres, ¿no es cierto? A veces es bueno consumir potasio y es recomendable, y Sí, especialmente porque ayudan en este proceso de energía que se realiza en nuestros músculos, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo vamos a colocar, como estaba mencionando, no tuvimos que tener diferencia de potencial eléctrico. ¿Alguno más? ¿Alguno más? El sodio, El sodio, ¿ya? N ¿Para qué mayúscula nos y A sirve? minúscula. Claro. ¿Para qué nos Contribuye a sirve? mantener el equilibrio hídrico de la célula. Muy bien, ¿no es cierto? En el proceso de osmosis ayuda a contribuye a mantener hidratada la célula. Es así, es. Contribuye. Muy bien, chiquillos, gracias. Entonces vamos a seguir, ¿no es cierto? Que nos pille el tiempo. Entonces, ahí no se olviden anotarlo, ¿no es cierto? Para que tengan completo su guía también, o sea, su apunte. Entonces dice, vamos a estar ahora clasificando estos elementos en dos grupos, ya principalmente en grupos orgánicos y grupos inorgánicos, ya principalmente que se refieren a la composición de estos elementos, ¿ya? Entonces los bioelementos se combinan para dar lugar, ¿no es cierto?, a moléculas que van a estar formando parte de los seres vivos. Y estos se clasifican en dos tipos: biomoléculas inorgánicas, que están presentes, o sea, van a presentar una estructura química más sencilla, principalmente van a ser estas sales minerales, ¿no es cierto?, más elementos simples, y igual van a estar formando, ¿no es cierto?, parte de los seres vivos, que son parecidos a los que vimos estos elementos secundarios, ¿ya? Y van a ser, ¿no es cierto?, principalmente elementos inertes, o sea, elementos sin vida,
ya como van a ser el agua y las sales minerales. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos algunos en el gráficos que presenta el porcentaje de biomoléculas que van a estar constituyendo una célula humana. Y ahí claramente, ¿no es cierto?, la célula humana va a estar formada principalmente de agua, ya un 75% de agua, que es un elemento sin vida, ya por eso se considera inorgánico, y no tiene carbono tampoco, por eso también eh, no es orgánico. Y también tenemos otros elementos, ¿no es cierto?, como van a ser las proteínas, los lípidos, algunos carbohidratos, el ARN, las sales minerales, ¿no es cierto?, van a estar en 1%, ya el metabolitos intermediarios en 1,5% y el ADN en 0,5%. Entonces, estas biomoléculas, ¿no es cierto?, van a estar constituyendo una célula humana. Pero, bueno, ¿no es cierto?, las inorgánicas, que va a ser el agua y las sales minerales, van a estar en un 75%, ¿no es cierto?, y las sales minerales en un 1%. Y por otro lado, ¿no es cierto?, vamos a tener moléculas orgánicas que van a estar formando parte igual de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, y estos sí van a tener una gran variedad también, ¿no es cierto?, y van a estar formando cadenas hidrocarbonadas, ya van a estar formadas por carbono e hidrógeno, y van a tener también cierta variedad, ya van a estar formando distintos grupos, diferentes funciones, como van a ser los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ya que van a tener estas variaciones, ¿no es cierto?, de formas, como podemos presentarlo acá. Entonces, vamos a estar abordando igual las funciones de estos elementos, ya primero que nada, ¿no es cierto? Vamos a abordar entonces estas preguntitas relacionadas a lo que estuvimos relacionando acá, ¿no es cierto?, de estos bioelementos orgánicos e inorgánicos, ya para posteriormente vamos a avanzar hasta lo que podamos, ¿no es cierto?, y podamos ver estos elementos orgánicos en particular, ya, y orgánicos, e inorgánicos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la principal diferencia entre las biomoléculas orgánicas e inorgánicas? ¿Ya? Antes que la abordemos de lleno, ¿cuál será la principal diferencia entre estas biomoléculas orgánicas e inorgánicas que estuvimos viendo acá? La estructura, profesor. Claro, ¿no es cierto? Las inorgánicas van a ser más simples, principalmente van a ser sales minerales, ¿ya? O un compuesto más simple, como es el agua, ¿ya? Su diferencia de estructura. También se puede señalar que principal diferencia, ¿no es cierto?, es la composición de eh, carbono, ¿no es cierto?, en estas orgánicas. Me equivoqué. Acá es orgánicas. Van a ser más complejas, forman
formadas por cadenas hidrocarbonadas o carbonadas. Vamos a colocar ahí como mencionábamos ahí. Y la presencia de carbono va a señalar también que sean orgánicas. Eso, muy bien, muchas gracias. Entonces, la número 2 dice, esta es de alternativa. ¿Cuál sería el bioelemento más importante y sería base para la formación de las biomoléculas orgánicas? ¿El carbono, el potasio, el calcio, todas o ninguna? Bioelemento más importante, base para la formación de las biomoléculas orgánicas. Y eso es principalmente el carbono, chiquillos, porque el carbono va a estar generando estas cadenas que van a permitir generar posteriormente, ¿no es cierto?, los distintos tejidos o estas moléculas, ¿no es cierto?, de los nutrientes, como van a ser los glúcidos, ya que van a estar formando cadenas de carbono. Y después tenemos otra alternativa, dice, todo ser vivo necesita de los siguientes bioelementos primarios: nitrógeno, manganeso, calcio, todas o ninguna. Todo ser vivo necesita de los siguientes bioelementos primarios: nitrógeno, manganeso, calcio, todas o ninguna. ¿Cuál será de ellos elementos primarios? ¿O ninguno? ¿O todos? Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Yo creo que todas. Todas, a ver, ahí tenemos los elementos primarios. Dice, representan el 99% de todos, ¿no es cierto? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y en menor proporción se puede encontrar el fósforo y el azufre. A ver, ¿cuál apareció ahí? El nitrógeno, parece que era el común. Porque el manganeso y el calcio son secundarios. El calcio y el magnesio, manganeso. De lo que estaba ahí, el nitrógeno sería como el primario. O sea, sería el único que estaba ahí. Ahí está, ahí está. Y la pregunta estaba enfocada solamente en los primarios. Entonces, chicos, eso también es importante que lo anoten. Entonces, esto más o menos sería lo de esta clase, ¿ya? Vamos a avanzar igual un poquitito, pero lo vamos a dejar a mitad de camino, ¿no es cierto? Principalmente porque queremos avanzar para que la próxima clase les demos tiempo en la clase para que puedan terminar también la pregunta esencial durante la clase, ¿ya? Así que vamos a abordar igual algunos de los que alcancemos acá. Y, Profe, se sigue grabando? sí, sí, grabamos, sí. Así la próxima clase después partiríamos donde quedamos. Ya. ¿Ya? Entonces, pasamos a estas. Vamos a estar viendo ahora las biomoléculas, ¿no es cierto?, inorgánicas, ya que alcancemos a ver, ¿no es cierto?, estas biomoléculas inorgánicas y quedamos en eso, yo creo que por hoy día. Y después, para la próxima semana, dejamos las biomoléculas orgánicas y que van a estar formando principalmente, eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Ya?
y después, ¿no es cierto?, vamos a tener una actividad y después dejamos la pregunta esencial para la próxima clase. Y lo ideal es que la puedan responder ahí, ¿no es cierto? Se pueda enviar por Classroom y incluso puedan estar calificando y retroalimentando durante la clase, chiquillos, para ahorrarnos tiempo, ¿no es cierto? Para que no después tengamos que hacer tareas más excesivas. Eso entonces, chiquillos. Seguimos entonces con las biomoléculas inorgánicas principales, en donde vamos a tener al agua, ¿no es cierto? El agua, el H2O, es una molécula inorgánica, pero va a ser fundamental, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. Principalmente va a estar formando parte del 70% de un ser vivo, ya tanto formando parte de su sangre, de sus células. ¿Por qué? Porque va a ser el medio de disolución y medio en donde se van a dar muchos procesos químicos, muchas reacciones químicas. Es el medio vital, ¿no es cierto?, tanto para organismos unicelulares formados por una sola célula, que van a estar formadas, su célula va a estar formada por mucha agua, y también, ¿no es cierto?, estos elementos mayores, ¿no es cierto?, de más células, que van a ser también seres acuáticos, ¿ya? Y igual van a estar formados por mucha agua. También, ¿no es cierto?, es importante en los procesos de la fotosíntesis, ¿no es cierto?, en la respiración celular, ¿no es cierto?, o en otras reacciones químicas como la hidrólisis, que se utiliza para producir energía. Y se señala, ¿no es cierto?, que eso permitió la generación de los seres vivos hace más de 3.500 millones de años. Ya la generación de energía en el agua que se generó, ¿no es cierto?, gracias a reacciones químicas generadas por bacterias, por células primitivas, permitió, ¿no es cierto?, la generación de mayores organismos celulares, ¿no es cierto?, que se empezaron a hacer más complejos. Y el agua, ¿no es cierto?, tiene una característica química que se señala que es dipolar, que se refiere a que tiene dos polos, y está formada por enlaces de hidrógeno, ya entre moléculas de agua. Y gracias a eso, ¿no es cierto?, se van a mantener unidas, gracias a enlaces de hidrógeno, que es como hacer el enlace que va a estar uniendo distintas moléculas de agua, y por ejemplo para estar formando después el líquido vital, para que se lleven a cabo también muchas reacciones, etcétera. Entonces, qué importante también mencionarles del agua, otra característica, ¿no es cierto?, que es importante, generada por su composición química, es que el agua, ¿no es cierto?, al congelarse, se, se hace menos densa, ¿ya? Por lo tanto, por eso el hielo flota, ¿no es cierto?, sobre el agua, y eso permite también que se genere vida en algunos lugares, como en los polos, ¿ya? También podríamos señalar, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, que se desarrolle la vida también en el mar, porque si no se congelarían a la parte de abajo, por lo tanto no generaría vida. Entonces es importante que se genere el hielo en la superficie, para que también posteriormente se pueda derretir. Y eso es principalmente porque se genera por los mismos puentes de hidrógeno, después se genera un ordenamiento al pasar al hielo, y eso hace que disminuya su densidad. Y también nosotros tenemos estos otros elementos inorgánicos, ya que se van a encontrar, ¿no es cierto?, en las sales minerales, que también no vamos a necesitarla tanto en el cuerpo, pero igual van a ser necesarias en caso de carencias, pueden producir enfermedades, y entre sus características, ¿no es cierto?, se hallan en que los seres vivos se pueden encontrar en un 50% como máximo, y hay un 1% como mínimo. Y se pueden encontrar en dos formas: sólida, ¿ya?, o precipitada, que se refieren principalmente en forma sólida, ¿no es cierto?, y pueden estar dando sostén al cuerpo, ¿no es cierto?, como en el esqueleto, como puede ser el carbonato de calcio. También va a estar formando parte de los músculos en los vertebrados, ¿ya?,
o también en las diatomeas, ¿no es cierto?, que van a ser estas seres unicelulares que van a estar formando, van a estar formadas por sílice, o sea, por silicio. Y también, ¿no es cierto?, estas sales minerales se pueden encontrar disueltas, o sea, disueltas en un líquido, y van a servir, ¿no es cierto?, para estar controlando algunas funciones, como puede ser la variación del pH, regulando procesos, ¿no es cierto?, eh, la variación del pH, principalmente el ácido clorhídrico que se encuentra en nuestro estómago, ya también tiene que irse regulando, ¿no es cierto? Se va utilizando, se tiene que ir generando también. También va a estar generando regulación de procesos osmóticos, ¿no es cierto? El sodio, ya funciones específicas, ¿no es cierto? También regulando el impulso nervioso y también, ¿no es cierto?, la contracción muscular generada por el calcio, el potasio, y esto, ¿no es cierto?, estos elementos, estas sales minerales van a estar presentes igual en algunos alimentos, como podemos ver ahí, los frutos secos, ¿no es cierto?, el chocolate, tenemos ahí distintos legumbres también, ¿no es cierto?, distintos granos, y ahí van a ser elementos como el cromo, el zinc, el magnesio, el fierro, el calcio, el selenio, el flúor, el cobre. Ya salen minerales, ¿no es cierto?, que van a estar formando parte de nuestro cuerpo. Eso, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna consulta de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Eh, o alguna otra pregunta que quieran señalar.